En este video analizaremos el fenómeno de integración y cooperación internacional entre estados latinoamericanos, considerando sus aspectos económicos, sociales y culturales. Para entender de dónde proviene la idea de integración, examinaremos brevemente el origen de esta idea, su evolución y reflexionaremos en torno a las oportunidades que puede ofrecer. La idea de integración y cooperación internacional, aunque parece ser un fenómeno del mundo global actual, hunde sus raíces en procesos muy antiguos. Es decir, posee antecedentes que, si los conocemos, nos permitirán analizar la situación del sistema mundo en el que estamos insertos, como también las características que fue adquiriendo el continente en momentos específicos de la historia. Pues para saber las oportunidades que nos puede ofrecer la integración, antes debemos conocer cómo ha funcionado. Para esto es útil examinar la historia de la integración latinoamericana, que se suele dividir en tres momentos: el siglo XIX, XX y XXI. ¿Les parece si comenzamos? 1. Etapa del siglo XIX. Uno de los primeros personajes en intuir las oportunidades que ofrecía esta idea fue Simón Bolívar, libertador de Venezuela, que ya en el siglo XIX aventuró la idea de un gran estado que luchara contra el yugo español. ¿Les hace sentido la frase "la unión hace la fuerza"? Simón Bolívar decía: "La unión debe salvarnos, como nos destruirá la división si llega a instaurarse entre nosotros". Y si bien su idea no fructificó, a medida que las colonias fueron constituyéndose en estados-nación durante las guerras de la independencia, volvió a aparecer en el transcurso de la historia. A fines del siglo XIX, Estados Unidos lideró la primera conferencia panamericana en la que se buscó regular la economía con la finalidad de facilitar las relaciones comerciales. Parecía que todo era más fácil si se lograban uniformar los sistemas de pesos y medidas o se establecía mejor relación entre puertos comerciales. Así, se inauguró el comienzo de una serie de conferencias organizadas en años posteriores que dieron comienzo a la segunda etapa de esta historia, la del siglo XX. 2. Etapa del siglo XX. Desde 1901 hasta 1954 se desarrollaron 12 conferencias intrarregionales. Dentro de ellas destacan la Panamericana, realizada en Cuba en 1928, en que se aprueba el Código de Derecho Internacional Privado. En 1947, en la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente, realizada en Brasil, se establecieron las bases del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, o Tratado de Río. Y en 1948, en Bogotá, se realiza la Conferencia Panamericana, la más importante de todas, pues se crea la OEA, se aprueban el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En términos generales, en las primeras décadas del siglo XX primaron las temáticas de salud y derecho internacional. En los años 30 se continúa con la política de buena vecindad liderada por Roosevelt con el objetivo de expandir la influencia económica de Estados Unidos. De 1936 a 1947 hay una narrativa asociada con la Segunda Guerra Mundial, que tiene su mayor expresión en la creación de la OEA. Este evento es clave en la historia reciente de la integración latinoamericana, puesto que revive la idea de una integración, pero bajo un cariz diferente. Pensemos que no solo se habían suscitado 2 guerras mundiales sin precedentes en la historia de la humanidad, sino que además se desencadenaron crisis económicas que daban cuenta de la fragilidad del sistema económico mundial, como también de la creciente conexión entre los sistemas económicos de las diversas naciones. La Gran Depresión en 1929 y la debacle económica tras la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, se comenzaba a evidenciar la fragilidad económica de la apertura comercial de Latinoamérica. Por esta razón, de hecho, desde los años 50 se inicia una nueva época de políticas de integración, llegando a los años 60 a la firma del Pacto Andino, que consistía en un esquema de integración industrial. Avanzando en las preocupaciones económicas, en 1991, el Mercado Común del Sur, Mercosur, abre la puerta a la política de tratados de comercio internacional tan vigentes al día de hoy. Momento que ha sido caracterizado como uno que avanza hacia la desregulación y liberación económica.
Etapa 3, siglo XXI. La integración tiene un giro que critica las tendencias anteriores. En el año 2004 se crea el Tratado Constitutivo de la UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas, donde aparece la importancia de nuevos valores latinoamericanos como la diversidad, tolerancia, mayor respeto por los derechos humanos, solución pacífica de controversias, lucha contra la pobreza, gobernabilidad y defensa de las instituciones, desarrollo de las sociedades, entre otros. Continuando con este tipo de iniciativas de integración que van más allá del prisma netamente económico, se crea en 2010 la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. A partir de esta revisión podemos sintetizar que, en primer lugar, hubo una integración asociada a los procesos de independencia que buscaba unión para desmarcarse del ordenamiento español. En segundo lugar, hay una evolución marcada por la influencia de Estados Unidos y los procesos históricos de escala mundial que marcan un paradigma basado en los derechos humanos y el modelo capitalista. En tercer lugar, se comienzan a introducir nuevos valores que tienden hacia una visión más holística de la integración regional, es decir, un enfoque más amplio que considere dimensiones que vayan más allá de lo económico.